sale de la cárcel la gente, dicen que el mejor abogado de Colombia es el doctor Vencimiento de Términos, que saca al que sea. Increíblemente, el juez que falló en ese otro proceso de concierto para delinquir, bueno, jugaba fútbol en el Junior para los Char. El proceso penal que se sigue en contra de Julio Gerlain. En directo con Coronel. Sí, señor. En todos los momentos de procesales han surgido apelaciones por una cosa o por otra. Hablamos de la diferencia entre imputación e indagatoria, después del reconocimiento de testigos de su poder dante, doña Deyanira Gómez, después de la condición de víctimas el exfiscal Eduardo Montealegre y el exfiscal Jorge Perdomo. En fin, siempre hay puntos de discusión para llevar esto a una segunda instancia y esperar ese mes y medio que nos acerca fatalmente a la prescripción de la acción penal. ¿Hay alguna manera, desde el punto de vista jurídico, de evitarlo? ¿Hay alguna manera de que se descuenten esos tiempos usados por la defensa, evidentemente, para dilatar del tiempo que corre en la prescripción de la acción penal? No hay forma de hacer un descuento adicional porque el tema de prescripción es un conteo diferente, independientemente de que existan o no maniobras dilatorias, independientemente de la interposición de recursos, de nulidades, de apelaciones, de tutelas, de debates de todo tipo, representación de víctimas. No hay forma de que el tema de la prescripción de la acción penal sufra algún obstáculo, porque precisamente es una garantía, como decía yo al principio, explicando la motivación o el sustento estructural relacionado con la prescripción es precisamente el castigo al Estado por la ausencia de rapidez o de legitimación en el tema de la persecución penal. Pero es que el Estado no es culpable de esto. Digamos, sí. En este caso, marginalmente, pero también en otros, hay abogados que se han vuelto casi que maestros del tema de aplazar diligencias hasta que sale de la cárcel la gente, dicen que el mejor abogado de Colombia es el doctor Vencimiento de Términos, que saca al que sea. Sí, recuerde que la figura del vencimiento de término y de la prescripción son diferentes. Al vencimiento sí se le hacen un descuento con base en lo que se considere maniobras dilatorias. A esas sí se les descuentan, pero la prescripción evidentemente va corriendo de manera lineal hasta llegar al punto objetivo donde no hay nada que hacer. ¿Cuáles son entonces los elementos que se tienen a disposición? Pues entonces la rigurosidad de los funcionarios, que las audiencias se den con la mayor celeridad. Nosotros tenemos una garantía, pienso yo, en este proceso, y es que la juez 44 de primera instancia es una juez rigurosa, que ha mostrado desde el principio que ella no va a permitir que se le dilate el proceso en su despacho y que tampoco va a permitir que el proceso finalmente le prescriba en primera instancia. Y eso para nosotros, por lo menos, frente al debate de la prescripción es fundamental. Ya el debate de la responsabilidad penal es otro, porque ese debate también se da en juicio, porque aquí no necesariamente ir a juicio significa que se vaya a dar una sentencia condenatoria, se puede dar una sentencia absolutoria también en primera instancia. Lo que queremos es que haya una decisión y que tanto la administración de justicia cumpla como la ciudadanía vea reflejado en esa ambición de justicia, porque la gran pregunta, Daniel, es ¿qué puede esperar un ciudadano de a pie que se le puedan resolver los problemas jurídicos si el proceso penal más importante de la historia judicial reciente prescribe? No tiene presentaciones. Es increíble esto, pero obviamente el reloj se está moviendo siempre a favor del expresidente Uribe y de muchos implicados poderosos. Vale la pena, quizás después de una pregunta de un ciudadano, podemos hablar de otro caso que es importante, que es el de Julio Gerlain, y que sobre el cual también hay muchos temas que me suscitan gran curiosidad, doctor Del Río. ¿Le parece si hablamos con una persona y después seguimos con ese tema? Me parece un buen tema, sí, señor.
Bueno, vamos entonces con don Eduardo Espitia. ¿Dónde está don Eduardo? Muy buenas noches, Daniel. Estamos en Bogotá, en el sector de Fontibón. Pues lo escuchamos con atención, don Eduardo. Doctor Miguel Ángel del Río y Daniel, es un placer, es un gusto enorme poder compartir con usted y con la amable audiencia. Sí. Doctor del Río y Daniel, quiero formular una pregunta específica sobre el tema y si me permiten al final les ruego, Daniel, un minuto, no le robo más, para compartirle un caso y que de pronto también por la parte de jurisprudencia le puede interesar al doctor Miguel Ángel del Río con un problema que hay con el mismo Estado colombiano. Lo escuchamos, don Eduardo. Y doctor, la pregunta es sobre este tipo de dilaciones y las argucias que muchos abogados hacen frente a la jurisprudencia colombiana. La única forma que hay de que un delito no prescriba es declararlo delito de lesa humanidad, o puede haber alguna otra forma en la que las víctimas de este tipo de delitos puedan interponer recursos para evitar esas prescripciones y lograr que se haga justicia? Esa es una buena pregunta. Sí, la única forma para que no prescriba el delito, bueno, hay dos formas, que el proceso termine antes de la prescripción, y eso evidentemente depende de la administración de justicia, que se den los procesos de manera rápida. Y la segunda es precisamente que el delito sea declarado de lesa humanidad, pero para eso evidentemente se necesitan unos presupuestos y unas condiciones establecidas ya previamente por la ley, que tenga una dimensión, que acuda a la sistematicidad, que sean relacionados precisamente con temas de organizaciones, intervención ideológica de organizaciones criminales, en fin, una suerte de situaciones que exigen, pero no hay más alternativa sino la rigurosidad y la rapidez de la administración de justicia en tratar de resolver un tema. De lo contrario, los delitos prescriben. Y obviamente el tema del delito de lesa humanidad, pero llegar a ese punto también es complejo. En el caso de la masacre del Aro y la muerte de Jesús María Valle, son temas que están relacionados precisamente con las estructuras de los cuerpos de las autodefensas que generaron de manera sistemática crímenes a lo largo y ancho del país, y lo que configuró la posibilidad de que a través de la Fiscalía General de la Nación se declarara de esa manera. Muchas gracias, doctor. ¿Me están escuchando? Sí, señor, lo estamos oyendo, aunque se congeló la imagen. Ya está funcionando bien. Usted quería exponerle un caso al doctor del Río. Sí, y también a usted, Daniel, por el interés periodístico que esto pueda tener. El Fondo de Empleados de Trabajadores del Sector Agropecuario, Corveica, está en un estado de liquidación que fue decretado en el año 2021 y fue intervenido 2 veces, la primera vez en el 2012 hasta el 2015 y luego del 2019, finales del 2019 hasta el 2021 cuando decretaron su liquidación. Durante estos tiempos de intervención hemos sido víctimas del sistema que existe en Colombia de intervención a estos fondos, en el cual solamente en los últimos 4 años el patrimonio que tenía nuestro fondo fue reducido en 9.000 millones de pesos, que se han ido en los salarios, honorarios, consultorías, auditorías de los liquidadores y demás. En este momento la plata está a punto de acabarse. Quedamos todavía y pasamos a ser acreedores cerca de 2.000 personas, trabajadores del Instituto Colombiano Agropecuario, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, con nuestros ahorros de 30 años o más, de toda nuestra vida laboral, recursos que estaban destinados a vivienda, a salud y a educación de nuestras familias. Y hemos tratado de golpear todas las instancias posibles, pero todo el aparato estatal está a favor de que esas interventorías, esas liquidaciones pasen impunemente, disponiendo de los recursos de las personas. Entonces, pues aprovechando este espacio y nuevamente les agradezco mucho, abogado Miguel Ángel, no sé si su merced nos puede aconsejar qué instancia, si hay alguna especie de consultorio jurídico, algo que nos asesore legalmente. Nosotros hemos hecho varias cosas y ya después se podrán detallar. Y lo mismo, estimado Daniel, si es posible
sobre esto hacer una crónica, porque es una cosa de una muerte anunciada, una crónica de una muerte anunciada, un drama de miles de familias que estamos siendo víctimas de esto. Y pues encontramos este mecanismo para poderlo dar a la luz y les agradecería tanto si el interés periodístico como la asesoría jurídica para lograr llevar a feliz término. Es posible que este año, al ritmo que va el consumo de estos liquidadores, se consuman la poca plata que queda y no nos queda a nosotros nada. Hay personas que han sido operarios durante toda su vida, obreros, pero también hay investigadores científicos, administrativos, inclusive hasta gerentes y directores de la corporación que tuvieron ahí sus ahorros. Y el drama es enorme. Muchas gracias. Don Eduardo, yo le agradezco si me puede enviar los documentos del caso a un correo que va a poner ahora, nos va a hacer el favor, Jonathan, de poner aquí en pantalla. Ahí está, reportecoronel@gmail.com. Si me manda los documentos, yo le prometo que los leo, a ver si encuentro materia para contar la historia. Y el doctor del Río, si quiere contestar. Sí, yo creo que Daniel me puede compartir los documentos que le envíe Eduardo para revisarlos y mirar a ver qué se puede hacer con eso y contactarlo a él después con relación a la posibilidad de alguna intervención jurídica. Claro que sí, Eduardo. Doctor del Río y Daniel. ICA y Corpoica, que fueron en algún momento dos instituciones muy importantes para la investigación y la tecnología del campo, sí, que se necesitan tanto. Así es, Daniel. Muchísimas gracias a los dos. Mil gracias, Eduardo, que esté muy bien. Un abrazo, un saludo aquí de parte de mi esposa, que siempre hemos hecho muchísima fuerza por la salud de su familia, especialmente de su hija Daniel. Muchísimas gracias, don Eduardo. Dele por favor un abrazo de gratitud a su esposa. Le agradezco muchísimo su atención y estar presente en sus pensamientos sobre la salud de mi familia. Mil gracias. Bueno, doctor del Río, el caso de Aida Merlano y Julio Gerlain. Este domingo escribí una columna sobre el tema y me sorprende cómo pudo un juez decir que no está implicado en concierto para delinquir. Obviamente eso tendrá que irse a apelación a que lo decida otra instancia, pero estamos hablando del Tribunal de Barranquilla y corazones vemos, molas no sabemos. Pero, ¿qué va a pasar con esto en donde además hay un cúmulo de evidencias, hay unos testimonios, hay unos ingresos de abogados que supuestamente estuvieron vinculados a sobornos, intentos de sobornos y a un plan de fuga que tenía aparentemente como propósito principal impedir que Aida Merlano se ratificara ante la justicia de los hechos que ella misma había protagonizado con otros importantísimos miembros de la clase política barranquillera, que eran delitos y que terminaron con que solo ella era responsable. Sí, y además que tenía como propósito también, uno de los propósitos de la fuga también era asesinarla, Daniel, recuerde eso. Son dos temas diferentes. Uno es el proceso penal que se sigue en contra de Julio Gerlain, bueno, que terminó en primera instancia ya con absolución, por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de topes electorales, con relación al famoso evento de Casablanca, sobre el cual Aida Merlano está condenada. Y otra vez, el fenómeno de la prescripción de la acción penal hizo su aparición, porque en ese proceso prescribió el delito de corrupción al sufragante, que no es otra cosa que la compra de votos, y el delito de la violación de topes electorales. Se quedaron solamente con el delito de concierto para delinquir, que estaba también a punto de prescribir, entre otras cosas. Y fíjese lo siguiente, ¿cuál era el hecho jurídicamente relevante? Era que la familia Gerlain, Julio Gerlain, junto con la familia Char, habían financiado la campaña de Aida Merlano al Senado de la República. Nosotros, en la etapa de juicio,
incorporamos a través de una prueba sobreviniente unos audios. ¿Usted se acuerda de esos audios donde Aida Merlano sale hablando con Julio Gerlain y Julio Gerlain le acepta que le financió la campaña? Es decir, ahí estaba aceptando la violación de topes porque decía que había ingresado a la campaña de ella 12.000 millones de pesos y que Faisal Cure, una persona que era representante de la familia Char, había dado 6.000 millones de pesos más. Ahí, en ese elemento material probatorio, se estructuraban precisamente los delitos. Lo que había era que corroborarlos precisamente a través de la declaración de Aida Merlano y de otros testigos. Eso finalmente se hizo. Aida fue a juicio y declaró sobre esas eventualidades. ¿Qué dice el juez de primera instancia? Dice, no señor, eso no prueba absolutamente nada y esos dineros se los entregó Julio Gerlain a Aida Merlano porque era su pareja sentimental. No, eso no es cierto, porque entre otras cosas, escuchar o revisar esos elementos materiales probatorios y escuchar de manera directa esas conversaciones ya en juicio establece precisamente esa conexión. El juez de primera instancia desconoce algo que para los barranquilleros es algo absolutamente natural y creo que para el resto del país, que la familia Char y que la familia Gerlain financiaron la campaña de Aida Merlano, no hay ninguna duda. Y evidentemente procesalmente también habían elementos materiales de convicción. Ahora, sobre ese proceso, se tendrá que apelar para que sea el Tribunal Superior de Bogotá el que tenga la última palabra con las dudas que usted acaba de establecer de manera evidente. El otro proceso, que es sobre el cual estamos esperando una imputación de cargos y una medida de aseguramiento, está relacionada con los momentos previos a la fuga, esas visitas, esas presiones y esas amenazas para que Aida no declarara. Y ahí juega un papel fundamental Julio Gerlain a través de uno de sus abogados, precisamente buscando que ella, primero, no declarara y segundo, participar o ayudarla en la fuga. Y sobre ese proceso usted escribió esa columna en Los Danieles relacionada precisamente con todos los impases que ha tenido ese proceso. Una primera, un llamamiento a imputación de cargos con medida de aseguramiento que la defensa del señor Julio Gerlain, en cabeza del doctor Jaime Lombana, estableció que el link no había llegado, en fin, que ellos se habían conectado en otra plataforma, finalmente no se hizo. Después entonces se hicieron dos citaciones más, esta representación de víctimas había solicitado un aplazamiento y después aparecieron 3 audiencias más que finalmente no se dieron. Sacaron al fiscal del caso. No tenemos fiscal en este momento, que es la precariedad de la Administración de Justicia, y estamos esperando entonces que llegue un nuevo funcionario para que estudie y valore los elementos materiales de convicción para ver si imputan y solicitan una nueva medida de aseguramiento. Acá en este evento hay evidentes elementos que puedan estructurar la presión que se hizo. Usted lo estableció también en su columna en Los Danieles este domingo que acaba de pasar, Daniel. Increíblemente, el juez que falló en ese otro proceso de concierto para delinquir, bueno, jugaba fútbol en el Junior para los Char y obviamente no es un impedimento desde el punto de vista legal, pero sí podría haber sido este juez, pues, haberse declarado impedido para seguir una causa en que definitivamente está en el interés prioritario de la familia Char. Claro, porque evidentemente ahí se estaba estableciendo no la responsabilidad de la familia Char, pero sí la responsabilidad con relación al concierto para delinquir en el cual participaba la familia Char. Habría que establecer hasta dónde llegaba la intervención o qué relación, pues más allá de ser futbolista o de haber tenido una participación en el Junior de Barranquilla, había que establecer entonces ese nivel estructural relacionado con esa cercanía con la familia. Yo había escuchado también que la familia había entregado unos recursos para pagar su universidad. Eso también está por establecerse. Y evidentemente tendrán que digamos, esos criterios presentarse de ser reales, pues establecerse frente al tema de la segunda instancia. Sin embargo, más allá de eso, yo pienso que los argumentos del sentido del fallo, Daniel, son bastante precarios desde el punto de vista de la construcción probatoria, desde el punto de vista de la valoración, porque hay suficientes elementos materiales de convicción para poder estructurar el concierto para delinquir que finalmente el juez de primera instancia no vio.
La doctora Aida Merlano sí está condenada por concierto para delinquir. Sí, claro, ella está condenada por los mismos delitos que absolvieron a Julio Gerlain y por los mismos delitos que está siendo hoy juzgado Arturo Char. Tenemos una eventualidad que yo creo que se la había dicho usted en otro espacio. A Aida le está pasando lo mismo que a Yidis Medina. Recuerda el famoso en la época de Álvaro Uribe Vélez, que fue una figura sui generis porque el cohecho exige la presencia o la participación de dos partes, ¿no? En el caso de Gidi se dio el cohecho de uno, ella fue la única persona condenada por cohecho. En el caso de Aida, entonces estaba ella condenada por concierto para delinquir, pero hasta ahora no ha delinquido con nadie. Las otras personas que participaron con ella en estas conductas penales, pues entonces están siendo absueltas en el caso de Julio Gerlain y evidentemente estamos a la espera que en el caso de Arturo Char tengamos finalmente, yo confío mucho en la Corte, en cabeza del magistrado Farfán en esa investigación, que se tome una decisión sensata y que se lleve a juicio a Arturo Char. Pero hasta ahora estamos en el caso de Aida Merlano con el concierto para delinquir de una sola persona. Es un concierto de un solista. De un solista, sí, así es. Doctor del Río, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hubiera querido darle más participación a las personas, pero hay ocasiones en que uno necesita ciertas claridades que toman más tiempo. Les ruego que me perdonen, vamos a tener oportunidad de quizás de hablar mañana con el doctor Miguel Ángel del Río en la mañana. Estén pendientes del reporte coronel y vamos a poder hacerle muchas preguntas que quedan pendientes del caso de Álvaro Uribe y de la decisión tomada hoy por el Tribunal de Bogotá. Vamos a extender esto un poco mañana en el reporte coronel y entender mucho más qué fue lo que pasó y qué es lo que sigue. Gracias, doctor Miguel Ángel del Río. Daniel, un placer estar como siempre con usted y un saludo especial a sus televidentes. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.